Bueno, soy Ramón María Calduch, presidente de la Fundación ADADE, y una vez más pues me toca presentar este desayuno virtual, como todos ustedes saben, en el que el café y los croissants se los tiene que poner cada uno. Bueno, hoy tengo el placer de, pues, como ustedes saben, estos desayunos de la Fundación ADADE es un foro creado para compartir experiencias prácticas de aplicación y contando con la presencia de profesionales contrastados. Además, el que les voy a presentar hoy es amigo personal y a través de su carrera profesional, cada uno en sus distintas áreas, bueno, pues nos pueden iluminar, ayudar y hacer dudar de muchas de las cuestiones que afectan a nuestros despachos profesionales, ¿no? Hoy les voy a presentar a Ignasi Vidal Díaz. Bueno, primero que nada hay que ser agradecidos y quiero agradecer a Nortua que ha sponsorizado este evento, y gracias a Nortua y a ADADE Consulting, pues desde la Fundación ADADE podemos organizar estos eventos, cubrir los costes necesarios y dedicar el tiempo que haga falta. Ahora sí, les quiero presentar a Ignasi Vidal Díaz. Ignasi tiene una formación en Economía y Dirección en Marketing, además de ser profesor asociado en las escuelas de negocio EADA, y durante 35 años trabajó como consultor en SAGE en funciones comerciales y directivas en la digitalización de despachos profesionales de pymes, motivo por el cual muchos de vosotros seguramente que lo conocéis por haber compartido con él momentos y experiencias en nuestros despachos, ¿no? Actualmente trabaja como consultor y asesor de despachos profesionales, y ese es el motivo por el que hoy le hemos invitado aquí. Es conferenciante y autor de varios libros del mundo de los negocios, uno de ellos importantísimo desde mi perspectiva, porque ahí es donde todavía tenemos que evolucionar muchos despachos, de cómo implantar un CRM. Bueno, agradeceros a todos vuestra presencia, deciros como cuestión de logística que se os va a mandar el PPT que va a utilizar Ignasi posteriormente a esta jornada, que el vídeo se está grabando y va a estar colgado en el canal corporativo de ADADE Consulting, y que, bueno, después de la intervención de Ignasi tendréis oportunidad de hacer preguntas que ya podéis ir a través del chat de YouTube, ya podéis ir subiendo, ya podéis ir haciendo, y que después Rosa le trasladará a Ignasi para que os dé medida respuesta. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias sobre todo a Ignasi, y te cedo la palabra, todo tuyo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias a Rosa por vuestra acogida y por vuestra confianza. Bien, quería comparto ya, me parece, creo que lo veis. Aquí. Ahora. ¿Veis la presentación? Entiendo que sí, ¿no? Vale, perfecto. Bien, pues hoy quería hablaros de este tema, lo que he titulado como variables para la rentabilidad de los despachos profesionales. No se trata de variables económicas ni financieras, puesto que ahí, bueno, está claro que vosotros sabéis mucho más porque vivís el día a día de vuestras cuentas de explotación y la experiencia de muchos años en el negocio, ¿no? Yo hoy quería enfocar esta cuestión más desde un punto de vista de estrategia. ¿Qué otras variables existen más allá de las propiamente economicistas, ¿no? Como tal. Antes de entrar, por supuesto, mi agradecimiento a Nortua por su colaboración en este evento. Nortua es un partner estratégico de SAGE con muchos años, con 35 años de experiencia, con soluciones de implantación en despachos profesionales, en procesos de, digamos, de ejecución de tareas en el propio despacho. Es partner de Arsis en soluciones cloud y también en este momento pues, es agente digitalizador e implementa las ayudas del kit digital, con lo cual ahí tenemos un socio que acompaña con máxima profesionalidad a las necesidades que pueda tener el despacho profesional. Entrando en materia, uno de los aspectos que incide más en la rentabilidad de los despachos, lógicamente, es la rivalidad que pueda haber entre ellos. Efectivamente, en cualquier sector, en cualquier mercado, la rentabilidad está en función de los agentes que hay metidos dentro. Hace unos cuantos años, por ejemplo, vimos el boom de las tiendas de cigarros electrónicos. ¿Por qué era debido? Pues porque los primeros que entraron obtenían una rentabilidad muy alta, esto llama a la competencia, entran muchos rivales y en el momento que van entrando, la facturación es fija, los mercados es fijo, la rentabilidad va bajando hasta que esa rentabilidad deja de ser un incentivo para que entren nuevos competidores.
Desde este punto de vista y siguiendo esa similitud, quería trabajar o quería plantear, digamos, cómo funciona la rivalidad entre despachos en esa incidencia en la rentabilidad, de acuerdo a 4 fuerzas muy concretas. La rivalidad entre despachos viene condicionada por 4 fuerzas. Una, el poder de los clientes, la posibilidad de entrada de competidores, la fortaleza de los proveedores que hay en el despacho y finalmente los productos sustitutivos o complementarios que hay dentro del portfolio de los despachos para que ayuden o repercutan en esa rivalidad de los despachos. La primera eje es el poder de los clientes. El poder de los clientes. Los clientes, aunque nos lo parezca, no tienen tanto poder como pueda parecer, en el sentido de que los clientes no están asociados, no forman parte de un lobby, no tienen una capacidad de negociación frente al sector, sino que son individuales, tienen poca rotación en los despachos, normalmente estarían entre el 3,5-4% y el 6% de clientes de rotación anual. No hay barreras de salida, normalmente los clientes no tienen ninguna dificultad para coger los trastos, irse a otro despacho y ya está. Están más informados, conocen más la información, las empresas también están elevando su nivel de conocimiento y por lo tanto esto se repercute no en una negociación salvaje contra el propio despacho a nivel de colectivo, pero sí que cuando hay negociación es el propio despacho el que paga, pues muchas veces bajando los precios porque los argumentos pues muchas veces no se sabe a dónde recurrir, ¿no? Entonces sí que existe un poder del cliente, pero no de los clientes, con lo cual un observador de fuera del mercado que quiera entrar, esa posibilidad la ve pues como una ventaja, porque sabe que de alguna manera el colectivo clientes como colectivo no le va digamos, a condicionar sus decisiones estratégicas. Por otra parte estarían los competidores. Hay los competidores que podamos tener nosotros, que son los propios otros despachos. Ahí no tienen ningún problema, no existen barreras de entrada. Cualquiera puede entrar como asesor, no hay ninguna dificultad, no hay diferenciación de productos y servicios. Normalmente, en general, se dice que hacemos servicios contables, fiscales, laborales, pero no hay aspectos que diferencien la producción o la entrega de servicios por parte de un despacho respecto a otro. No hay esa diferenciación. Prácticamente no hay que invertir capital. Con un portátil y una cuota de software, una cuota de servicios cloud, como aquel que dice, ya puedes empezar a trabajar y por lo tanto el acceso es fácil si es atractivo poder entrar, ¿no? Y por otra parte, para mí ese sí que es un factor muy, muy determinante y que vosotros como colectivo seguro que lo sufrís, es que no existen barreras legales ni normativas. Así como en Estados Unidos, en Francia, en Australia sí que existen condiciones y hay que estar absolutamente normalizado y registrado en la administración, aquí no existe ninguna barrera y cualquiera puede ser cualquier cosa. Es decir, eso en principio es un hándicap muy, muy fuerte pues para esa rivalidad entre los despachos, en el sentido de que si el mercado demuestra rentabilidades interesantes, automáticamente es una llamada sin ninguna restricción a que entren nuevos asesores, ¿no? Fijaros, os pongo este gráfico para que veáis cómo más o menos la situación del sector en este momento es que del total de asesorías que hay en España, entre 0 y 1 empleado, hay el 55,7% de los despachos, entre 2 y 9 el 38%, entre 10 y 19, 2,8 y entre 20 y 49 hay solo un 0,6% del total de los despachos. Eso implica que es muy fácil entrar por debajo con 0 empleados, con 1 empleado, entra todo el mundo y a partir de ahí pues ya tenemos el lío montado pues como en este sector, que al final lo que da es que el sector tiene una media de 2,4 empleados por despacho, lo cual desde un punto de vista empresarial, de gestión como tal, pues es un hándicap muy fuerte, ¿no? La otra punta digamos, de interés o desinterés para entrar en el mercado de los despachos e incidir en esa rivalidad y, por lo tanto, en esa rentabilidad del sector están los proveedores. Básicamente, yo destacaría 3 proveedores. El capital humano, que son los propios empleados como proveedores de servicios, y ahí estamos hablando que aproximadamente es el 48% de los gastos del propio despacho, pero el poder como tal es relativo, porque es un poder suscrito, digamos, a
2,4 empleados por despacho, es decir, al final hay un poder que es relativo, ¿no? El poder de la tecnología, de los proveedores de tecnología, que parece que sea mucho, pero cuando ves los datos te dicen que el despacho está invirtiendo solo un 1,5% de promedio de su facturación y que en este momento se invierte menos porque hay todas las opciones de alquiler, por lo tanto se convierten en gastos. Los gastos traducidos en tecnología vendría a ser aproximadamente el 5% de la facturación. Por lo tanto, el poder de la tecnología sí, pero en términos reales tampoco no incide especialmente como para que alguien que quiere entrar en el sector diga, pues no, a mí no me interesa porque aquí hay un factor dominante por parte de los proveedores de tecnología. Si no vas a uno, puedes ir a otro, ahí no hay ninguna presión en ese aspecto, ¿no? Y por otra parte, las administraciones públicas con los cambios legales, normativos, hay muchas veces más que un competidor que nos da con fuerza, muchas veces, y esta es una visión positiva de la cuestión, nos provee de problemas que hay que resolver frente al administrado, ¿no? Frente a nuestros propios clientes, con lo cual al final sí que es una provisión, digamos, de soluciones positivas para el servicio, para el despacho. Insisto que es una visión positiva. La visión negativa es en qué forma, método, maneras la administración se relaciona con el despacho, que por supuesto no son las más positivas posibles, ¿no? Finalmente tendríamos los productos sustitutivos, ¿no? Desde este punto de vista, el despacho vende commodities prácticamente, o es la percepción que tienen los clientes, que venden commodities, no hay patentes, no hay marcas, son servicios como tal, commodities, sin diferenciación, ¿no? Incluso la administración pública se convierte en un competidor nuestro, en un competidor que da productos sustitutivos al que damos nosotros, la declaración de renta, las facturas, el IVA, etcétera. Es un proceso que parece imparable y que cada vez más la administración a unos grandes niveles va a tener una incidencia directa en los servicios tal como los entendemos hoy en el despacho, ¿no? Como los servicios online y de inteligencia artificial poco a poco van a ir entrando o están entrando y suponen en este caso soluciones alternativas, soluciones sustitutivas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista y viendo estas cuatro fuerzas, ¿qué haría un despacho? ¿Entra o no entra en un mercado en el que los clientes tienen un poder relativo, los competidores pueden entrar fácilmente, la fortaleza de los proveedores también es más o menos relativa y los productos sustitutivos son muchos y variados porque no son diferenciados y porque incluso hay competencia muy potente por parte de la administración? Bueno, parecería que sí, parecería que no queda muy clara la respuesta, pero la realidad, y lo vemos aquí en el gráfico, es que el número de despachos en general está estabilizado en los últimos 4 años. Estamos en una franja aproximadamente de los 68.000 despachos y en estos 4 últimos años pues no se ha movido de aquí. Lo cual, bueno, pues configura una respuesta a lo que estamos hablando. Pero, ¿cómo podemos escapar de esta rivalidad entre despachos? Bien, por lo que hace referencia a los clientes, sin duda alguna una manera de diferenciarnos del poder del cliente es conociéndolo mucho mejor, ¿no? Fidelizándolo mucho mejor. Ahí, como decía Ramón, el tema del CRM, entiéndase por CRM todo aquello que suponga información relativa al cliente gestionada de manera inteligente para el negocio, pues será absolutamente clave, ¿no? Otra manera es mejorar los canales de venta. Antes el despacho estaba reactivo, esperaba que viniera el cliente al propio despacho y vemos que cada vez hay que dar un paso al frente, hay que tener una concepción comercial un poquito más estratégica. Ahí las soluciones en web, formularios, presentaciones, webinars, etcétera, asociacionismo, etcétera, hace que los canales de venta pues, se multipliquen y sea de esta manera más fácil acceder al mercado, ¿no? Otro aspecto que se está dando para diferenciarnos de esta rivalidad es cómo el despacho se especialice en soluciones para segmentos de clientes, en el cual el despacho se identifica como una autoridad en una determinada solución para un determinado colectivo de clientes, de tal manera que el cliente lo reconoce a él en exclusiva y no como colectivo en general, como alguien que puede dar una solución concreta y especial en ese ámbito, en ese sector. Ahí yo diría que los despachos deberían hacer un pequeño esfuerzo analítico de saber en aquellos clientes en los cuales tienen soluciones o comportamientos o canales, digamos, de solución absolutamente específicos y satisfactorios, pues que eso lo subrayen, que lo pongan en valor y que lo anuncien y que lo proclamen, porque al final eso los va a distinguir de aquellos competidores que tienen más cercano, ¿no?
Por supuesto, hay también la calidad de los servicios, y la calidad de servicios percibida, una, por un control de las expectativas, y dos, por esa tangibilización del servicio que damos. Decir que damos calidad en los servicios es lo mismo que decir que yo soy guapo. Pues no sé, para alguien sí que seré guapo, pero a otro pues no seré tan guapo. Por la calidad lo mismo, es una percepción como tal. Y como percepción, uno, hay que indicarla, hay que dejarla clara. Cuando el cliente viene a nuestro despacho, decirle muy claramente lo que puede esperar y lo que no puede esperar, y eso se cumpla. Y dos, por otra parte, cómo hacer tangible esa calidad. Nadie espera que vaya al asesor y le pregunte al asesor qué tal, cómo vamos, y el asesor le diga muy bien, usted tranquilo y ya está. Y a lo mejor ese comentario que estás haciendo significa no sé cuántas horas de trabajo o no sé cuánta inversión en horas y tecnología pues para llegar a esa conclusión. Hombre, el cliente quiere tocar ese concepto que le acabas de dar, ¿no? Entonces, esa tangibilización de la calidad es importante. Luego estaría también el equilibrio precio y entrega de servicios. Por supuesto, la presión del precio es muy importante, entendida también porque el cliente solo tiene una vara de medir cuando se relaciona con el despacho, que es el precio que paga. Él no le expliques si has hecho 5 másters, 4 carreras, si hablas no sé cuántos idiomas, si has invertido no sé cuánto en tecnología, si tienes no sé qué personal retribuido de no sé qué manera. El cliente lo que quiere ver es su medida, es a cuánto va el kilo de nóminas o a cuánto va el kilo de contabilidades. Y por eso el factor precio es un factor que no podemos esconder. Es verdad que hay despachos más posicionados en precio y despachos posicionados en servicio. Y eso exige estrategias distintas, pero en cualquiera de los casos la entrega de valor en el precio es importante, y todo aquello que se dirija a la máxima productividad, a la máxima rentabilidad de esos servicios, y ahí vosotros ya conocéis perfectamente cómo monitorizar y cómo acceder a todo eso, pues será importante para luego establecer los precios de venta que hagamos de estos servicios. Y finalmente el concepto de barreras de salida. El concepto de barreras de salida significa más que nada que un cliente, si quiere, si nos reta y dice, pues si no me haces esto, si no me bajas el precio, pues me voy, pues tenga sus dificultades para salir. Dificultades, evidentemente, profesionales, en el sentido de que quién te va a dar el servicio que te voy a dar, que te estoy dando yo, quién te da esa utilidad que te estoy dando yo, quién te dará esos canales de comunicación que te estoy dando yo, etcétera. Es decir, al final esa fidelización por entrega de servicios que al cliente se le pone difícil el hecho de retar y decir, si no me das esto me voy. Pues a ver si puedes irte, porque si te vas a tener que renunciar a no sé cuántas cosas que de manera exclusiva te estoy dando yo. Por lo tanto, estos serían, en unas pinceladas muy rápidas, aspectos para escaparnos de esta rivalidad entre los despachos, tomando nuestro despacho, nuestra propia personalidad, nuestra propia propuesta de valor, nuestro propio posicionamiento en el mercado, ¿no? Dentro de los competidores, rivalidad entre competidores, pues lógicamente convirtiendo nuestro despacho como más atractivo, convirtiendo el sector como más atractivo. Y ahí, pues lógicamente, en los momentos en los que estamos, yo apostaría por la formación en management. Es decir, el despacho, su origen, a principios de los 90, finales de los 80, cuando aparece la agencia tributaria, era la de una entidad que resolvía problemas técnicos en la relación entre el administrado y la administración, ¿no? Y esto ha ido evolucionando. Pero todavía hay mucho, digamos, de espíritu técnico en el despacho. Yo he coincidido con muchos conocidos, con muchos clientes, que todavía el máximo responsable del despacho, lo que le gusta, lo que le pone, entre comillas, me lo dice, pues es hacer una buena memoria, un buen impuesto de sociedades, un buen estudio de inversión, etcétera. Y dices, vale, esto es una función técnica, pero ¿quién hace las funciones de management, las funciones de estrategia, las funciones, digamos, de inversión en concepto, en I+D del despacho, etcétera, ¿no? Entonces, la formación en el management me parece absolutamente estratégica para profesionalizar más la gestión del despacho, ¿no? En esas estructuras, ¿no? Inversión en estrategia. No podemos, todo el mundo sabe por la mañana cuando sale de su casa si irá hacia la izquierda o irá hacia la derecha. En el despacho debería ocurrir lo mismo. Todos deberíamos ser capaces, ahora mismo, por ejemplo, en un papel, escribir en 2 líneas qué va a ser de tu despacho en los próximos 3 años. Si somos capaces de escribir eso en 2 líneas, es que tenemos una estrategia, tenemos una dirección, un vector sobre el cual estamos evolucionando. Si no somos capaces de explicarlo así y tenemos que pensar,
pues es que igual no lo tenemos tan madurado y no lo tenemos tan claro, ¿no? Con lo cual, ese es un tema importante a la hora de invertir estrategia. Estrategia en cualquier tema, en producto, en precio, en acción comercial, en digitalización, en desarrollo del cliente, en personal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la estrategia para mí es importante y por eso hoy yo me centro más un poco en el concepto estratégico de ese concepto de rentabilidad en el despacho. Los temas de fondos de marketing. Quien no tiene marketing, decía un autor, solo tiene precios de subasta. Entonces, el marketing es el que me da ese branding, esa marca, ese reconocimiento, esa reputación, ¿no? Ese acercamiento con el cliente que de otra manera no conoceríamos. Y hoy por hoy la digitalización me permite canales muy eficaces, con costes muy asumibles y por lo tanto estamos en otra dimensión de la relación con el mercado, en la relación del mercado asesor y el mercado, ¿no? Antes el marketing del despacho era tener un despacho bonito en una calle principal con unos despachos forrados en madera y títulos en la pared. Todo esto ha cambiado. Esto hoy por hoy no hace tangible que un despacho sea más bueno o menos bueno. Lo que lo hace tangible son otros valores más de comunicación, de relación, de proximidad, etcétera, que en este caso pues la digitalización evidentemente ha subido el listón y nos permite. Luego, control de costes de producción, pues evidentemente, cuanto más competitivos seamos en la producción de nuestros servicios, pues mucho mejor para evitar que entre, en este caso, competidores. Respecto a los colaboradores, pues evidentemente el principal colaborador, que es el empleado del despacho, pues tenemos que gestionar de la mejor manera el talento, su preparación, su evolución, su carrera profesional. Tenemos un problema en los despachos que al tener una dimensión muy pequeña, os decía, de media 2,4 empleados por despacho, resulta que la retribución que podemos pagar a los empleados también es muy pequeña. Y ahí situamos el sector, tengo el dato en que el coste salarial del empleado está en 27.500 euros. Evidentemente, el nivel de aportación y de calidad y de conocimiento y de implicación pues estará también un poco a la altura a ese nivel. Ya sé que un despacho no puede pagar mucho más o mucho menos, no lo sé, pero esta es una condición que viene relativa a la dimensión del despacho. Los despachos más grandes, evidentemente, esa cota la suben, tienen costes mucho más altos y por lo tanto pueden acceder a profesionales muchas veces mucho más preparados, mucho más implicados en los procesos de entrega de servicios al cliente. Después tendríamos también la parte que comentaba antes de proveedores tecnológicos. Ahí yo no apostaría tanto por tener soluciones con más y más y más funcionalidades, porque al final yo creo que ya está casi que todo inventado, sino que apostaría sobre todo por procesos internos y externos. Es decir, todo aquello que en el despacho se repite y que no está digitalizado, que no está automatizado, que se automatice, ¿no? Como en este momento hay soluciones que permiten automatizar procesos que ahora pues, van encadenados de una mesa en otra, de un Excel a otro, cuando sabes que es un proceso que es continuamente repetible. Por lo tanto, automatícese y de esa manera también conseguiremos eficiencias rentables en ese aspecto. Y luego también el co-branding, co-marketing, que al final se trata de colaborar, de tener conexiones con otras marcas, con otros fondos de marketing para poder hacer desarrollo de negocio en cuanto a imagen, reputación, gestión de la venta, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los productos sustitutivos, pues ahí es toda una teoría que hay sobre el portfolio del despacho. Pensamos que solamente vendemos nóminas y contabilidades, pero en cualquier teoría de portfolio existe una profundidad de los servicios que se pueden manifestar de otra manera. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Y a quién se lo haces, que lo contaré a continuación, ¿no? O políticas de innovación. Yo algunas veces pregunto, ¿alguna vez has hecho I+D en tu despacho? ¿Alguien se ha sentado una tarde con unos colaboradores, con unos clientes, a hacer un brainstorming y decir, vamos a intentar inventar un nuevo servicio, una nueva solución? ¿Alguien lo ha hecho esto? Si no, que me diga cuál ha sido la última vez que ha incorporado un servicio nuevo a su tarifa. Y creo que esta es la prueba del 9, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que en un mercado absolutamente dinámico y cambiante, aspectos como es la innovación, como es el hecho de incorporar pues, nuevos productos, nuevas soluciones, pues esté descuidado o al albur de que alguien en un momento dado pues, me incite pues, a lo mejor a crear algo? No, tiene que ser un aspecto absolutamente proactivo, ¿no? ¿Cómo mejorar las competencias comerciales? Es decir, al final los clientes que vienen al despacho no son 24 cada día, por lo tanto, cuando viene uno deberíamos tener el mejor procedimiento,
el mejor contenido, la mejor predisposición, el mejor recurso para hacer con la máxima eficacia la captación de ese cliente, explicándole quiénes somos, qué hacemos, qué puede esperar de nosotros, etcétera, ¿no? Esto muchas veces, ¿cuántas veces había delegado la gestión comercial? Es decir, el dar explicaciones de lo que el cliente nos está pidiendo. Bueno, tú no tienes nada que hacer, explícaselo tú y ya está. Es decir, no, ese es un tema absolutamente clave porque las oportunidades, como no hay tantas, hay que aprovecharlas al máximo, ¿no? Y, lógicamente, intentando que todos los servicios que damos al cliente tengan la máxima utilidad al cliente. Yo hablo muchas veces de que el concepto creación de valor, que lo habéis oído muchas veces y sin entrar en términos económicos, la creación de valor como tal, tenemos que crear valor para los clientes. Sí, pero ¿cómo podemos definirlo? Yo en este caso me siento muy cómodo, tiro también de clásicos. Al final la creación de valor es crear utilidad para el cliente. Esto que te entrego para ti es útil. Si el cliente me dice que sí, pues tiene un valor. Si el cliente me dice es muy útil, pues tendrá otro valor. Y si me dice, pues no lo sé si es útil, pues tiene otro valor. Entonces, eso correlaciona luego con el precio, ¿no? Con lo cual, hay que procurar que toda esta entrega de valor que hacemos al cliente tenga esa componente de utilidad. Y ese es un ejercicio que podemos hacer nosotros mirándonos al espejo. Si esto lo recibiera yo, ¿realmente sería útil o no sería útil, ¿no? Nuevamente, hablando digamos, de los productos sustitutivos, o los productos complementarios, de la tarifa en general, creo que hay un punto, hay un espacio en el cual crear servicios en el despacho que es importante. Son estas tres variables, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues servicios contables, laborables, recursos humanos, planes de igualdad, etcétera, fiscales, jurídicos, compliance, etcétera, ¿vale? Esto es lo que hacemos. Pero es que esta tarifa tiene otra dimensión, que es cómo lo hacemos. Estos servicios que acabo de enumerar podemos hacerlos simplemente como un trámite, como una gestión, o podemos incorporarles un valor, digamos, de asesoramiento, o un valor de consultoría, o un valor de outsourcing. Déjalo tú, luego yo me encargo yo de ti, me encargo yo de todo, ¿no? Entonces, el cliente aquí ya ve, ya observa que tiene una combinatoria de dos variables, lo que me pide y cómo se lo entrego. Y ahí el cliente puede escoger y sobre eso nosotros podemos incidir y poner en valor, ¿no? Pero es que existe otra tercera variable, que es ¿con quién se lo hago? ¿Con quién? ¿A quién se lo hago? ¿En una entrega tradicional, en unos servicios online, en una tarea colaborativa o en un proceso de personalización, ¿no? Entonces, esas tres variables son las que configuran un espacio de tres dimensiones y que, por ejemplo, la creación de un servicio de nómina pues vendrá en función también de cómo se lo haces y a quién se lo haces. Entonces, eso creo que es importante tenerlo en cuenta y hay mucho recorrido de trabajo a la hora de configurar una tarifa de precios, un portfolio de servicios desde estas tres variables. Digamos un poquito más sobre esto. Aquí tengo una matriz que hace tiempo estoy trabajando, que he trabajado, vamos, que es la producción respecto a las tareas. ¿Cómo incide la rentabilidad de las cosas en función de si la producción es tarea artesanal o automatizada y si la producción es artesanal o automatizada y si la tarea es repetitiva o personalizada? En una tarea artesanal repetitiva pues, estaría el pizzero, que hace cada día la misma pizza, pero no tiene un procedimiento, sino que lo hace por intuición, hace más o menos siempre lo mismo. En cambio, en la producción automatizada repetitiva son unos robots que siempre hacen exactamente lo mismo con la máxima eficiencia. Se ha estudiado y se ha dado una respuesta precisa a esa solución. Y si no lo es, se repite, se renueva, ¿vale? Después tendríamos las funciones artesanales personalizadas. El caso evidente sería hacer un traje. Evidentemente hacer un traje tiene otro precio, pero también tiene otra rentabilidad para el sastre. Lo tenemos todos claro, porque hay una componente, digamos, de cualificación y digamos, de trabajo cualificado que ahí pues se paga. Y luego tenemos las tareas automatizadas y personalizadas. Y ahí os pongo el ejemplo de Tilco. Yo creo que es un ejemplo absolutamente espectacular que he conocido hace poco, que es cómo tú desde tu casa puedes configurar una estantería como la que veis aquí, incidiendo en todas las variables: el color, la forma, la altura, la longitud, la profundidad, el acabado, todo lo puedes configurar tú y tal como vas configurando va saliendo el precio. Pero bueno, esto no acaba aquí porque es el propio cliente el que se hace
se hace el pedido de manera automatizada y de manera personalizada. No acaba aquí, no, acaba que en la fábrica, que está en Polonia, te hacen la entrega del pedido absolutamente estructurada con todas las piezas numeradas. Esto te llega a casa, tú solamente tienes que empezar por la pieza numerada con la etiqueta número 1 y acabar por la etiqueta número N. No necesitas ningún tornillo, ninguna llave, no necesitas nada, solo un martillo para que te ayude a encajar las piezas y al final sale un mueble de máxima calidad y gracias a un proceso absolutamente personalizado, porque, insisto, lo haces todo tú como tú quieras y hay infinidad de variables y de una manera totalmente automatizada. Pues ahí está un caso, yo creo, absolutamente de éxito en este momento. ¿Cómo aplicamos esto en el despacho? Bueno, estas son las variables que inciden en cada uno de estos aspectos, ¿no? Si hacemos una opción artesanal y repetitiva, pues lógicamente hay imposibilidad de crecimiento y una producción ineficiente. En cambio, si esa misma producción automatizada la metemos en una tarea repetitiva, pues lógicamente ya es una producción industrial como tal, un uso intensivo de las herramientas y los empleados se convierten en una parte de la cadena de montaje. Ahí yo veo muy claramente, por ejemplo, muchos de los servicios de nómina, ¿vale? En los servicios de nómina tú estás como en una cadena de montaje, como están los de la SEAT, en la cual recibes unos inputs, que son las incidencias de los clientes, y la combinación de tu tarea con el programa hace que salgan los outputs, que son las nóminas que finalmente entregas al cliente. Y vuelves otra vez al principio. En la medida que esto esté bien automatizado, pues lógicamente estás haciendo una tarea en la cual, como veis aquí en los ejes, da más ingresos y probablemente algo más de rentabilidad. ¿Pero dónde conseguimos la máxima rentabilidad? Cuando estamos automatizando y estamos personalizando. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos un análisis patrimonial, económico o financiero con alguna herramienta potente, evidentemente estamos cayendo en una solución absolutamente particular del cliente, pero con unos costes de fabricación, digamos, relativamente bajos, porque al final es el programa, es la aplicación, es la inteligencia, digamos, digital la que desarrolla todo este concepto. El cliente no sabe, digamos, cómo lo has hecho. Al final lo que quiere es su solución, si es útil o no es útil, con lo cual ahí todos nuestros servicios, y eso es una matriz de comportamiento, es una matriz de estrategia, todos nuestros servicios, en la medida que los convertamos en automatizados y en personalizados, lógicamente estaremos incidiendo en la generación de ingresos y en la generación de rentabilidad. Más trabajo por unidad de producción, más rentabilidad por trabajo entregado, porque lógicamente es diferencial, es reconocido y es aceptado por el cliente. Esta sería una primera matriz, digamos, enfocada a las tareas. Respecto a las soluciones, aquí lo vemos, sería el aspecto de procedimientos anárquicos o tabulados, commodities o especialistas. Claro, aquí antes habían las motos de Telepizza, que había un pizzero que estaba ahí en la pizzería y cuando llamaba a un cliente tráemelo, pues se lo llevaba. Hoy ha salido la solución Globo y otras que lo que hacen es tabular, normalizar la eficacia en las entregas, de tal manera que son los propios agentes los que están esperando la entrega y es una propia aplicación la que optimiza, digamos, la entrega en función del sitio, del cliente, del proveedor, etcétera, ¿no? Si la solución es anárquica y especialista, pues estaríamos hablando, pues una persona que yo le tengo una especial devoción, que es Chillida, ¿no? Chillida se pone ahí a fabricar de manera, digamos, anárquica, tiene un concepto, lo va creando, si le gusta bien, si no lo rompe y vuelve a empezar. Y yo he ido varias veces al Museo Chillida, siempre que voy al País Vasco lo tomo como referencia, me gusta. Y bueno, pero el reconocimiento es la de un especialista. En cambio, en los aviones, y ha habido años que he cogido pues 60 aviones al año, he visto muchas veces cómo están haciendo el check-in los pilotos. Y es un manual que lo cumplen estrictamente y hay mucha verificación, es una tarea muy tabulada, realizada por especialistas y no se puede plantear de otra manera. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues evidentemente entre que en una tarea anárquica de un commodity no se evalúa el desempeño y hay ineficiencias operativas, pues lógicamente a una tabulada especialista donde el capital está en el procedimiento, muy importante eso, no depende del artista, depende del procedimiento, ¿vale? ¿Cuántas veces nosotros en el despacho se nos ha ido una persona y con ella un conocimiento, un expertise, un background que tenía? Si esto hubiéramos sido capaces de normalizarlo en un manual como tiene, entenderme la metáfora, en un manual como el de los pilotos de aviones, que está todo ahí normalizado,
El día que se te va esta persona, si viene alguien con una capacitación similar, solo le tienes que dar el manual y empezar a trabajar. Con lo cual, el hecho de trabajar en servicios que podamos tabular y que podamos meter en especialistas, pues me da una gran ventaja competitiva. Aparte que hacemos tangible la solución y, por supuesto, en este caso, cuando hacemos un trabajo no hay costes de diseño. Chillida cada vez que hace un trabajo tiene que estar un tiempo y tiene un coste en el diseño. Tiene que pensar en lo que tiene y eso suma al coste del producto final, ¿vale? En el caso de hacer una tarea tabulada y de un especialista, el diseño ya no cuenta porque está diseñado, ya está definido y ya está tabulado, con lo cual ahí también tenemos un ahorro de coste, ¿no? Sería, por ejemplo, en este caso, una tarea tabulada por especialistas, por no sé, un cierre fiscal o la aplicación de unas desgravaciones en el impuesto a sociedades, algo que está muy tabulado y que tiene que ejecutar, lógicamente, un especialista. La tercera variable sería la que combina ciclos largos y ciclos cortos de producto con concurrencia baja y alta. Y me explico. Cuando tú haces un trabajo que es de ciclo largo, y supongamos que el trabajo largo es 1 hora, la producción de un servicio es 1 hora, como esta hora de este entrenador personal que veis aquí en la fotografía, pero al final solamente la das a una persona, pues eso tiene una rentabilidad. Estás como aquel que dice, estás aquí simplemente cambiando horas por dinero. En el momento que este ciclo lo consigues acortar y darlo a un grupito de gente, lógicamente estás, en este caso, aumentando los ingresos, porque lo que antes te pagaba uno, ahora te puede pagar más de uno, ¿vale? Pero al final la concurrencia la tomamos todavía como baja. ¿Dónde conseguimos el salto cualitativo? En el momento que, uno, estamos llevando los servicios de ciclo largo, lo que consideraríamos un ciclo largo, a una concurrencia alta, y aquí todos hemos visto las clases de yoga y de gimnasia que en época de pandemia se han dado, y ahí tenías a alguien que antes daba una clase a una persona, ahora la da a N personas gracias a las comunicaciones online, por ejemplo, que se hizo en el momento de la pandemia y que todavía hay gente que lo está realizando, pero ha habido un paso más con el tema de las apps, y las apps dicen, no, yo no quiero un ciclo largo, yo no quiero que tú estés 1 hora colgada de mí. No, tú puedes hacer gimnasia durante 1/4 de hora por la mañana, 1/4 de hora por la tarde y que alguien te siga. Y esto a través, por ejemplo, de una app, ¿no? Con lo cual ahí estamos consiguiendo una entrega de servicio de ciclo corto para una concurrencia alta, ¿vale? Ahí, por ejemplo, yo vería una similitud, por ejemplo, en las declaraciones de renta. Las declaraciones de renta no son lo que habían sido, ni mucho menos, pero todavía se hacen, lógicamente, muchas rentas porque hay empresario, hay inversor, hay gente con ingresos que hay que hacerles un mínimo o un máximo análisis en su renta, pero pensar en lo que tardábamos antes y lo que tardamos ahora. Es decir, como antes hacer una declaración de renta, ya no pienso antes de los programas de renta, que ya lo viví, no, ya con el propio programa de renta, pero ahora con los datos que nos envían los bancos, la información fiscal, la información que tiene la propia administración, todo esto se ha acortado, el ciclo se ha hecho más corto, con lo cual en este momento deberíamos poder tener más ingresos y más rentabilidad, porque al final es una renta que la hacemos más rápidamente, ya no digo delante del cliente o no delante del cliente, hablo que en la suma de todo el tiempo que dedico se ha acortado y en cambio me permite trabajar con mucha gente, tanta como me venga al despacho, para ese concepto, digamos, de generación de ingresos o de rentabilidad, ¿no? O informes de negocio también, ¿no? Los informes de negocio, de asesoramiento de negocio, en este caso, pues también sería cómo se han acortado, porque cada día es más fácil. El otro día me enseñaban una solución absolutamente interesantísima de cómo a partir de los ficheros de movimientos de contabilidad eres capaz de auditar, de ver errores, de sacar informes y simplemente con una pantalla hecha, en este caso con una solución en Power BI, me parecía espectacular la solución desde un punto de vista de funcionalidad, de ergonomía, de productividad y eso revierte, ¿no? Porque una cosa que podías tardar antes, pues a lo mejor 5 horas, con esta herramienta estás tardando solo media hora, porque es mucho más intuitiva y porque aflora mucho más rápidamente todos aquellos indicadores que para ti son importantes a la hora, por ejemplo, de cerrar una contabilidad. Con lo cual,
cuál sería la tendencia también a la hora de observar nuestros servicios desde un punto de vista de ingreso-rentabilidad. Pues intentar que los productos cada vez se hagan con menos espacio de tiempo, lógicamente incorporando tecnología o procedimientos, y que esto tenga la máxima difusión entre nuestros clientes. ¿Cuántos servicios hacemos en el despacho que en este momento damos, por ejemplo, a 5 clientes y podríamos dar a 10 clientes sin incorporar más estructura, ni recursos, ni esfuerzo? Es simplemente una cuestión, en este caso, comercial, ¿no? Con lo cual, a coste fijo igual, más ingreso, pues más rentabilidad, ¿no? Con lo cual, esa es una visión estratégica también desde este punto de vista. Hay otra visión también, ¿vale? Y voy finalizando, ¿vale? El portfolio de servicios que tenemos en el despacho pueden ser servicios como tal, contables, fiscales. Tenemos servicios de información, todo lo que corresponde digamos, a información de la actividad del despacho, informes, asesoramiento, etcétera. Servicios de futuro y de seguridad, lo que pueden ser protocolos familiares, herencias, cualquier cosa que suponga algo de servicio de futuro y de seguridad. Y esto configura 3 ámbitos, que en inglés quedarían, pero todos más o menos lo entenderemos: es el compliance, las obligaciones, el governance, la gestión como tal, y la assurance, ¿no? La parte de aseguramiento de que en el futuro esto va a funcionar bien. Y, lógicamente, se incide directamente en 3 targets muy concretos del despacho, ¿no? O del cliente, en este caso del cliente. 1, que es la propia organización; 2, la parte de administrador como tal; y 3, el propio accionista, que muchas veces puede solapar, pero bueno, son gorras distintas en ese sentido. Entonces, cuando yo quiero ir a un cliente nuevo y tengo este pool de servicios, ¿qué lo hago? ¿Lo presento todo de golpe y así como sin darle más importancia? Existe una mínima estrategia en ese sentido. Esta es la tradicional, en la cual normalmente cuando vamos a buscar un cliente, nos viene un cliente, entramos más sobre todo por la parte del compliance, ¿no? La parte, digamos, de obligaciones con la administración. Esta es la parte más commodity, es la parte menos diferencial, es la parte, digamos, más comparable con otros competidores. En el momento que subimos un nivel más al governance o la assurance, ahí sí que empezamos a marcar diferencias y empezamos a demostrar identidad en el despacho. Con lo cual, ese es un recorrido. Pero existe otro recorrido para la captación de cliente también, teniendo en cuenta esa parte de ingresos y de rentabilidad. Es al contrario, es decir, intentar captar clientes por la parte de la assurance, que tampoco no hay tanta gente que pueda dar este servicio, trabajos esporádicos, fusiones, herencias, protocolos familiares, especialidades, cosas que entramos por una parte, por una capa que es más de aseguramiento, y sobre esta parte de seguridad entramos luego en la parte de governance, yo te puedo proporcionar servicios para monitorizar correctamente tu actividad, tu gestión, tu evolución como tal, para finalmente llevarnos la parte más commodity, que muchas veces algunos despachos hasta denostan, ¿no? Yo no quiero llevar la contabilidad como tal. Bueno, puedes decidir eso, no estás en todo tu derecho, pero bueno, en sí mismo puede convertirse eso también en una oportunidad de negocio o no. Es decir, la parte esta, digamos, de compliance, de obligaciones que puedas tener como empresa como tal o como empresa frente a la propia administración. Entrar por debajo o entrar por arriba no es excluyente, lógicamente debes tener las 2 estrategias, pero en tanto en cuanto seas consciente de eso, en tanto en cuanto apliques técnicas de este estilo, pues igual los ingresos, igual la captación, igual la eficiencia, igual la rentabilidad que sacas, porque evidentemente el cliente que te entra por aquí, por las ofertas de colaboración, no aporta la misma rentabilidad que los clientes que entran por aquí, por la oferta de servicios. Este valora mucho más la utilidad que le das del servicio, la especialización, la entrega, el trato, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí estamos comprando kilos de harina o kilos de arroz y hasta cuánto va el kilo de la nómina, que muchas veces comento yo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería contaros hoy desde un punto de vista, digamos, de especialización y de estrategia, cómo esta estrategia aplicada en esas distintas variables, en estas distintas dimensiones, al final suman para que podamos tener, digamos, una cuenta de explotación más saneada, lógicamente, pero también digamos, una proyección de futuro mucho más estable, mucho más real. Está cambiando, el despacho está cambiando muchísimo, se están dando muchos factores de cambio y exige sobre todo tener visiones estratégicas, porque el día a día es el día a día, pero como decía aquel en el libro, ¿quién me ha robado mi queso? ¿No? Estás aquí comiendo el queso y mañana el queso ya no existe. Entonces, desde este punto de vista, la reflexión estratégica creo que es muy importante, y cuando la reflexión estratégica cae en ese aspecto de la rentabilidad, pues creo que se abre un mundo que es importante tener en cuenta.
Me han dado un cuarto de hora, hay un cuarto de hora, 25 minutos, media hora, creo que estoy cumpliendo. Estoy abierto a cualquier pregunta que me podáis plantear ahora en este momento. La presentación os la enviaré y, bueno, si alguien precisa de alguna ampliación, algún comentario o cualquier intervención en este sentido, pues estoy a vuestra disposición, porque entiendo que el tema es profundo, el tema es alternativo también en ese sentido y por lo tanto exige pues de reflexión, de trabajo, pero que, bueno, pues como en cualquier sector hay que llevarlas a cabo, ¿no? En principio nada funciona por generación espontánea, ¿no? Por evolución espontánea, con lo cual entiendo que esas reflexiones son importantes, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias, Ignasi, por todo lo que nos has contado, que es muy, muy interesante. Y me gustaría saber si podemos hacerte unas cuantas preguntas que tengo por aquí. Sí, porque no sean difíciles, ¿eh? Mira, tengo por aquí una que es la primera de todas. ¿Es posible captar clientes proactivamente desde tu punto de vista? A ver, mi experiencia es que es difícil captarlos proactivamente. Otra cosa es reactivamente. Otra cosa es el cliente que viene al despacho y ya está, ¿no? Yo digo proactivamente. Yo tengo experiencia en algún despacho pues, que ha tenido el departamento comercial, ¿vale? Tiene un departamento comercial y ahí ya empezamos con muchas variables inconvenientes, que es encontrar un comercial, encontrar alguien en el despacho que haga de director comercial, que es otro nivel, es decir, porque también hay despachos que tienen comercial, pero nadie sabe cómo tratar y cómo gestionar al comercial, ¿vale? Eso es difícil, ¿vale? Eso yo entiendo que es difícil, pero lo que sí es verdad es que el despacho hoy por hoy tiene también otra posibilidad, y es que no necesita, en principio, no necesita, si lo tiene mejor, es mi recomendación, pero no necesita un comercial para vender como hasta ahora no lo había necesitado, teniendo en cuenta que existen ahora otras variables de proyección del despacho. Sin duda alguna, captar un cliente de manera proactiva en este aspecto y asumiendo que muy pocos pueden tener a alguien con un perfil comercial, ¿vale? Debería incidir sobre 3 aspectos importantes. Tener un buen portfolio de servicios, que sea reconocible, que sea atractivo, que sea interesante, ¿vale? Que tenga una buena marca, que la marca se note, que se desprenda, que se vea, es el nombre, quién soy, cómo me represento, cómo hablo, cómo visto, qué formación tengo. Todo el mundo sabemos todo de nosotros, con lo cual la marca, ese branding corporativo y ese branding, digamos, personal es absolutamente importante en estos momentos, ¿no? Y luego las buenas relaciones, ¿no? Ahí toda la vida se ha sabido que el titular del despacho era el Public Relations, el comercial, no era todo, es decir, al final lo era todo, ¿no? Pero al final el hombre de las relaciones o la mujer de las relaciones que tiene contactos, que se relaciona, que da conferencias, que es profesor, etcétera, 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 esos son elementos, digamos, de proyección en el despacho. Entonces, yo escribí una vez un artículo hablando de cómo el despacho pequeño también puede captar clientes, que puede parecer... ¿Cómo puede ser eso? Pues mirar una cosa, en la naturaleza hay un fenómeno absolutamente paradigmático, que es el de una planta que no se puede mover, que caza moscas, que caza insectos. El concepto como tal, si dijera esto existe, todo el mundo diría imposible. ¿Cómo una planta que no se mueve puede cazar insectos? Pues existe, y existe en forma de las plantas carnívoras. ¿Y por qué cazan las plantas carnívoras? Porque son muy atractivas, porque tienen un olor, digamos, irrefrenable, de tal manera que al final los insectos quieren ir a ver qué pasa ahí, y ahí entonces cuando la planta lo capta. Con lo cual, tomando esa metáfora como interesante, yo creo que el despacho tiene que trabajar en ese concepto de la planta también carnívora, ¿no? De todas maneras, la manera, digamos, de captar clientes hoy por hoy también es multivariable, es muy amplia, existen muchos canales y ahí cada uno deberá pues, hacer su apuesta, una vez más, estratégica, hacia dónde, digamos, poner más o menos foco a la hora de captar esos clientes, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, la verdad, la metáfora y todo lo que has explicado. Mira, tengo por aquí otra pregunta. ¿Cómo mejorar el capital talento de los despachos? ¿Qué crees tú? Bueno, ahí estamos, ahí tenemos una hipoteca gorda, la verdad. La verdad es que tenemos una hipoteca gorda. Yo he trabajado muchos años en una multinacional y en las multinacionales, en las grandes empresas,
es fácil hablar, digamos, de gestión del talento en el sentido de que siempre hay rotación y movimiento en las personas, con lo cual siempre que se te va una persona, que puede ser un gran disgustazo, también lo digo, yo siempre que he tenido un disgustazo porque se me ha ido una persona, inmediatamente a continuación lo he visto como una gran oportunidad para intentar mejorar lo que en este caso podía tener en la organización, ¿no? En los despachos, la rotación de personal, digamos, cuando cumples una media de antigüedad es muy baja. La gente joven sí que entra, se mueve, entra, sale, pero a partir de ahora ya no se mueve, y eso en definitiva supone una pequeña hipoteca en el despacho, porque las competencias que exigías hace 20 años no son las mismas de hace 5 o las de hace 10, no son las mismas. Como yo explico, permitirme la metáfora del abuelo que fue a Cuba, pues hace 30 años para entrar en una asesoría se pedía mecanografía. Y hoy por hoy, pues evidentemente esto no es lo más importante. A lo mejor hoy por hoy lo que es más importante es a lo mejor saber comunicar, saber trabajar, tener una buena base técnica, dominar bien el Office, utilizar las redes sociales, etcétera. Es decir, un conjunto de habilidades en función del puesto y función, lógicamente, en la cual te permitan ese crecimiento. Pero también hay un hándicap. Y es que pagando 27.500 euros o teniendo un coste del despacho de 27.500, la retención del buen talento también se hace complicada. Por lo tanto, yo en ese aspecto sí que invitaría a un elemento nuevo que incorporo ahora, que es la capacidad de incrementar la dimensión del despacho para poder también acceder a mejores niveles, digamos, de talento y de cualificación que me permitan acceder también a clientes de otro rango y de otra categoría. Sin despreciar los otros, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que hoy por hoy las necesidades del cliente pasa por tener interlocución no tan solo única del titular, que entiendo y presupongo absolutamente cualificada, sino la de sus colaboradores, ¿no? Unos colaboradores que evidentemente deben tener muchas, en este caso, habilidades, skills de varios tipos, ¿no? Entonces, en la medida que fiches o que contrates nuevas personas, ahí es un momento muy clave para saber, para entender qué es lo que estamos cogiendo y qué proyección, qué carrera puede tener ese aspecto. Si no, preguntaros cuántos despachos no hay nadie que hable inglés en el despacho. Y perder un cliente porque no hay nadie que hable inglés con él, eso me parece lo peor. Es decir, alguien tiene que poder, en estos momentos, hoy por hoy, alguien debería poder tener una interlocución en inglés con el cliente. Por ejemplo, es una anécdota, pero no tanto. Muy bien. Mira, por aquí tengo otra preguntita más. En los despachos hay mucha inversión en técnica fiscal, tributaria, contable, laboral, etcétera. ¿Qué piensas de la inversión en estrategia, gestión, automatización? Bien, ahí muchas veces los despachos, cuando hablas de en qué están invirtiendo, evidentemente invierten en programas, en formación, etcétera. Muy bien, perfecto. Y al final, como el principal driver, digamos, de entrega de valor que das al cliente está vinculado a la técnica fiscal, a la técnica tributaria, a la técnica laboral, etcétera, pues es lógico que se invierta en eso, ¿no? Porque al final lo que tú estás dando está vinculado a ese conocimiento, ¿no? Pero es que, insisto una vez más, la entrega de ese valor ha aumentado en distintos canales. Entonces, este personal está preparado para explicarlo, para comentarlo, para distribuirlo en otros canales, en otros formatos. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia ahora, ¿cuántos de nosotros estamos trabajando en Excel y estamos trabajando con tablas dinámicas? Pues hoy por hoy hay una herramienta que se llama Power BI, que es absolutamente espectacular en el momento que tú quieres sacar informes e interlocutar con el cliente. ¿Cuántos conocen esa herramienta? ¿O cuántos conocen, por ejemplo, el hecho de preparar un PowerPoint bien preparado, bien estructurado, bien diseñado para que el cliente lo reciba y lo tangibilice? Yo he puesto a veces alguna explicación, por ejemplo, decir, un cliente nuestro que dice, el primer sábado de cada mes tengo reunión con los accionistas, que puede ser su hermano y su cuñado, tengo reunión con los accionistas y ahí tengo que explicar cómo va la empresa. Y va a la asesoría y le dice, ¿me puedes decir cómo va la empresa? Y lo que decía antes, pues va muy bien. ¿Cómo va este administrador, este gerente al despacho, a la empresa? Y dice, no, el asesor me ha dicho que muy bien. ¿Qué cuesta, si lo haces bien y estás bien preparado, hacer una pequeña presentación con cuatro gráficos que lo pueda explicar alguien neófito? No,
Porque igual si hago los gráficos para explicar yo es una cosa, pero si los explicas tú, que no eres un asesor, pero que lo puedan entender todos, la tangibilización, digamos, del servicio, cómo se realiza en clave interna, en este caso, entre los socios del propio despacho, ¿no? Pues es una habilidad más que no debería ocupar ni esfuerzos, ni dolores de cabeza, ni costes especiales. Debería ser natural y debería ser integrado, sobre todo en las nuevas generaciones, que muchos de ellos ya vienen con una mochila bien equipada de, digamos, de herramientas y de formas de entender esa comunicación. Otro tema que me he encontrado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, sale, ahora que estamos con los temas de los planes de igualdad, ¿no? Y resulta que el despacho invierte en eso y tiene a alguien súper especialista en eso. Y dices, hombre, pues mira, nos han invitado en el gremio de electricistas a explicar este tema. ¿Tú que lo conoces? No, yo no, porque yo tengo miedo a hablar en público. Hombre, entonces todo el conocimiento que tienes, si no lo explicas, ¿para qué sirve? Porque no vas a escribirlo en un libro ni en una novela. Entonces, a lo mejor pensar, en este caso, en perfiles o en formaciones, digamos, en el despacho que permitan esas múltiples, digamos, habilidades, pues yo creo que son temas a tener en cuenta. Ya sé que es difícil, que es complicado y con los niveles, con las franjas salariales que tenemos, pues muchas veces es un sueño imposible, ¿no? Pero tenerlo en cuenta porque al final estamos comprando o estamos, perdonad la expresión comprar, estamos, digamos, adquiriendo o, digamos, contratando recursos que a lo mejor vienen ya con algún defecto o con alguna... con algún elemento, digamos, de desventaja que no debería por qué ser así, ¿no? Entonces, la formación, en este caso, es súper importante, pero que sea multidisciplinar. Entonces, estrategia es una de ellas más, ¿no? Estrategia, cómo encerrarnos un día a plantear eso, yo creo que es muy clave y muy, muy importante, vamos. Es que yo voy diciendo que es muy importante todas estas cosas, pero es que al final yo lo que sí veo es que falta, en general, mucho management en las asesorías, mucha gestión. Vosotros tenéis la suerte de estar en una asociación, ¿vale? Y en la asociación, para mí las asociaciones también tienen un paralelismo en la naturaleza. En la naturaleza esto se llama un metaorganismo. ¿Qué es un metaorganismo? Todos habéis visto las bandadas, digamos, de sardinas en el mar que se mueven así como de golpe, ¿no? Y son como una nube de sardinas, ¿no? Una sardina como sardina no tiene ningún valor ni ninguna defensa. En el momento que se junta en un colectivo como tal, como son las abejas, por ejemplo, como son los estorninos, ¿no? Que se juntan en un grupo, eso deja de ser una suma de estorninos para ser un metaorganismo, que se llama. Y eso, de cara a los que están fuera de las rapaces, a los competidores, ya se ve de otra manera. Vosotros, como organización, tenéis ese poder. Individualmente tenéis un poder, juntos como tal tenéis otro poder, porque estáis dando una capa de cosas, de entrega de servicios a los socios que individualmente, por ejemplo, no podrían tener. Con lo cual, enhorabuena a la asociación, enhorabuena a los asociados, porque estáis en otra dimensión positiva y en ese caso interesante que yo aplaudo, vamos. Qué bueno, justamente era la pregunta que tenía, otra pregunta por aquí para hacerte, que era que si crees que la colaboración entre despachos es una línea de desarrollo de negocio de futuro. Sí, sin ya duda. me lo has contestado. Sin duda, pero cuidado con la colaboración, es verdad, la colaboración entre despachos es verdad, esta es una. No ver al otro despacho como un competidor que no le puedo ni saludar, al contrario. Si tú tienes tu posicionamiento y tú tienes el tuyo, seguramente podemos generar líneas de colaboración complementarias, seguro. Pero ¿cuántas cosas hace el despacho que no puede dar ese servicio o que le piden al despacho que no puede hacer? Por ejemplo, el otro día estaba en contacto, por ejemplo, con una empresa que se dedica a la investigación, al forensic en empresas, ¿no? El típico, perdonad, el esporádico caso de alguien que trabaja en un almacén, que roba artículos y luego los vende en Wallapop. Y la empresa tiene sospechas. Y la empresa dice, va al asesor y dice, oye, creo que tengo este problema. Y tú como asesoría, este tema no lo puedes resolver porque hay que hacer una investigación, las pruebas tienen que ser recogidas en forma y maneras si después quieres llevarlas a un juzgado, hay que hacer un inventario, etcétera, 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 ¿vale? Pues bueno, te vas a un colaborador que se dedica solamente a este tipo de cosas.
Pues esa colaboración complementaria, ese colaborador que trabaja contigo te está dando una respuesta y tú a lo mejor le estás dando respuesta a sus clientes. Fomentar ese tipo de colaboraciones laterales que tú nunca vas a entrar, pero que te pueden requerir y que él a su vez puede requerir de, es que tengo un cliente que me ha pedido eso y me dice que su asesor no le está resolviendo no sé qué. Pues perdona, Rosa, vosotros este tema lo lleváis. Es decir, ese tipo de colaboración es real, es existente y que muchas veces pasa por comprarlo con un café o con una comidita cada X tiempo. Son relaciones esto, ¿me entiendes? Bien, pues como este caso que te he dicho del forensic es que te podría decir 15 más. Hay 15 más de servicios que el despacho no da ni puede dar nunca en la vida, como la gestión de subvenciones o la gestión de operaciones vinculadas y precios de transferencia, etcétera, 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 que el despacho no puede dar y que tener una línea de colaboración pues puede ser beneficioso para las dos partes, ¿no? Pues muchísimas gracias. Creo que se nos ha acabado el tiempo, que nos hemos pasado un poquito ya, así que le voy a dar paso a Ramón María Caldruch, que es el presidente de la Fundación ADADE. Adelante, Gracias. Ramón. Gracias, Rosa. Me veis por el programa que tenía que cerrar mi querido amigo José Luis García, que es el presidente de ADE. Bueno, me ha llamado, no, el que tiene un amigo tiene una mina, me ha llamado para ver si podía cerrar yo porque estaba en una reunión que se ha alargado más de lo previsto, ¿no? A los asesores no nos pasa como los médicos, pero casi, con el tema de las urgencias y de las intervenciones que se alargan. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Ignasi. Yo, como decía aquel, antes de escucharte a ti de este tema no entendía casi nada. Dice, ahora después de escucharte tampoco entiendo nada, pero a un nivel muy superior, ¿no? O sea que me ha servido de mucho, realmente has tocado los temas importantes y realmente, bueno, desde la imagen de marca, que hasta ahora pues la marca era uno mismo, porque el despacho se llamaba Pepito Pérez, que Pepito Pérez era el abogado o el economista o el graduado social, a la imagen de marca que prima hoy en día, desde la amplitud de los servicios, es decir, que como tú lleves solamente los temas laborales y el cliente tenga un problema jurídico, pues probablemente el abogado también llevará temas laborales y al final acabas perdiendo el cliente, por lo tanto hay que dar hay que tener una visión holística del cliente, que todo está interrelacionado. Hasta el tema último que has tomado, me ha gustado mucho lo de la planta que caza moscas. ¿Por qué? Porque yo soy un aférrimo defensor del asesor de proximidad y del asesoramiento muy personalizado. ¿Y esto quién lo da? Esto lo dan la mayoría de asesores que existen hoy en día. De los 60.000 que has comentado, el 80% son asesorías que tienen 2 o menos de 2 empleados, incluido el asesor. Quiere decir que a sus clientes los conocen, son casi amigos, se conocen de toda la vida y dan un asesoramiento personalizado y de proximidad, en el sentido de que si no viven en el mismo barrio, viven lo suficientemente cerca como para verse de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pueden cazar moscas y la forma es, lo has explicado ahora al final, es decir, hay que colaborar, hay que pertenecer, o eres un despacho grande o si eres pequeño tienes que hacerte grande, y la manera de hacerte grande y poder ofrecer todos los servicios es a través de redes, y aquí tengo, con perdonadme, tengo que hacer propaganda de nuestra red de ADADE Consulting, que precisamente ofrece todos estos servicios, ¿no? Pero además hay otra cuestión. Y tú lo has dicho, y no solamente es una cuestión de sueldo, sino una cuestión de tiempo y capacidad. Es decir, un despacho pequeño, el profesional se dedica a asesorar, pero no puede gestionar, no tiene tiempo para ser el gerente de su despacho, ni tiempo, ni muchas veces necesidad por la estructura y por el tamaño que tiene, ¿no? Pero esto implica que cuesta mucho estar al día. No solamente con las nuevas tecnologías, sino también con el BOE. O sea, cada día están saliendo cosas. Entonces, no puedes abarcarlo todo, no puedes ser especialista de todo, pero sí puedes ser un buen generalista que pueda tirar de especialistas si forma parte de una red que ofrece todos estos servicios sin salir de casa, porque encima, aparte de mi nombre, utilizo una marca que es conocida, o debería serlo, para que sirva para atraer clientes y también para atraer talento, porque los buenos profesionales preferirán trabajar con una empresa que tenga una marca de prestigio, ¿no? Yo no quiero enrollarme más, has dicho algo al final que es muy importante. Yo, que sabéis que vengo mucho estoy muy en contacto con el mundo oriental, lo que has hablado de tener los contactos de la comida o el café cada 3 meses, esto en chino se llama Quanxi.
Un chino nunca haría negocios con alguien con el que no tenga cuanse, con el que no tenga una relación personal, porque después cuando hay problemas, si hay relación personal, pues pasa como José Luis, que levanta el teléfono y estoy cerrando yo el acto. Si no tuviera este contacto, pues no sé cómo lo hubiera hecho. Entonces, bueno, efectivamente las relaciones, independientemente de que pertenezcas en una red y dentro de la misma red es más fácil, pero también con contactos externos para poder dar al final servicio al cliente, que es lo que cuesta y es por lo que el cliente nos va a valorar. No me enrollo más, nos hemos pasado tiempo, ha valido la pena, seguiremos contando contigo, amigo Ignasi. A mí me ha encantado tu exposición y falta desmenuzarla porque cada uno de los apartados que has tocado da para más de una conferencia, solo cada uno de los apartados que has nombrado. Muchísimas gracias a todos también por asistir. Se os mandará el PowerPoint que ha explicado Ignasi para que a partir de ahí podáis contactarlos si hace falta también para que, bueno, pues al que quiera que colabore con él o que pueda auxiliarle en el asesoramiento, ya os aseguro yo que es la persona más preparada, no una de las más, la persona más preparada de este país en estos momentos, lo sé dentro de 3 años, pero hoy es Ignasi, la persona más preparada de los que yo conozco y creo que los conozco a todos. Bueno, pues que tengáis esta oportunidad. También podéis seguir haciendo preguntas a través de la email de información de que disponéis y se las trasladaremos al ponente para que pueda contestarlas. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, muchas gracias Ignasi y sobre todo también muchas gracias a nuestro patrocinador, a Morta, que bueno, ya lo ha presentado antes Ignasi y yo reitero nuestros agradecimientos. Gracias a todos.